Buenos días, jóvenes. Hoy vamos a ver la progresión 8, en donde vamos a aprender a distinguir ideas centrales y secundarias en diversos textos literarios. Estos textos literarios son textos que nosotros podemos identificar porque contienen belleza en su mensaje y porque están escritos de forma diferente a los otros. En este caso, algún ejemplo podría ser un cuento, una novela, una fábula, una leyenda, un poema, ¿sí? Entonces vamos a ir conociendo estos textos a través de las actividades. Bueno, ¿qué es lo que contienen los textos literarios? Pues contienen personajes, discurso, diálogo, acciones y tramas. Dice, al analizar diversos textos literarios es fundamental para comprender tanto su estructura como su significado. Acá de lo que se trata, obviamente, cuando leemos cualquier tipo de texto es comprender, ¿verdad?, lo que estamos leyendo. Algunas razones de por qué es importante realizar este tipo de análisis, es decir, de por qué debemos analizar este tipo de textos. Primero dice, para explorar las diversidad de estilos y géneros. Cuando nosotros leemos diversos tipos de textos literarios, podemos identificar en algún autor, pues estilo de cómo escribe, el género al que pertenece, al género que le gusta escribir. Comprender la estructura narrativa, ¿sí? Dice que nosotros vamos a comprender cómo el autor organiza eventos, personajes y temas dentro de su texto, dentro de su narrativa. Al analizar varios textos literarios puedes identificar patrones comunes como el planteamiento, nudo y desenlace de una novela o el desarrollo de la trama de un cuento. Esto te ayuda a comprender cómo los escritores estructuran sus obras y cómo influyen en la experiencia del lector. También nos va a servir, dice, este análisis para interpretar el simbolismo y la figuración. La literatura está llena de simbolismos, metáforas, figuras retóricas, que ya vieron ustedes cómo es que, o las características de cada una de ellas. Entonces, al leer y analizar estas diferentes obras, podemos desarrollar habilidades para identificar y comprender estas figuras retóricas, es decir, nos vamos familiarizando con este tipo de figuras y las vamos identificando. Dice, esto nos permite descubrir las capas de significado ocultas en los textos y apreciar como la profundidad de la escritura literaria. Es decir, ya vimos también, y vamos a ver ahorita más adelante, lo que son los mensajes explícitos e implícitos, y en los textos literarios pues predominan mayormente los mensajes implícitos, ¿verdad? Entonces al nosotros irnos familiarizando con este tipo de lectura, pues obviamente vamos volviéndonos expertos, ¿verdad? También dice, nos sirve para conectar con temas universales y contextos históricos. Los textos literarios reflejan la condición humana, exploran temas universales, capturan el espíritu de una época determinada. En este caso, si hablamos de textos antiguos, pues podemos capturar, dice, ¿verdad?, ese espíritu que predominaba en la época antigua. Entonces, eso nos ayuda, dice, a conectar. Analizar también diversos textos literarios, nos podemos adentrar a diferentes contextos históricos y culturales y comprender cómo los escritores responden a su entorno. Esto permite ampliar tu comprensión del mundo y de las experiencias humanas. También nos va a servir para desarrollar habilidades críticas y analíticas. El análisis literario implica el desarrollo de habilidades críticas y analíticas como la capacidad de examinar, interpretar y evaluar textos. Al practicar el análisis de diversos textos literarios puedes mejorar tu capacidad para examinar cuidadosamente la estructura, el estilo y el significado de las obras. Estas habilidades son transferibles a otras áreas de estudio, es decir, lo que aprendan acá, ustedes también lo pueden aplicar en otras materias, dice. Ese desarrollo de habilidades críticas y analíticas las pueden implementar, no sé, en química, en física,
en humanidades, en matemáticas incluso, ¿verdad? Y nos va a ayudar, dice, a convertirnos en un lector más atento y crítico, sobre todo más atento, porque muchas de las veces que leemos no ponemos atención a lo que estamos leyendo y por ende no comprendemos. Lo podemos observar cuando se nos plantea un problema en matemáticas, por ejemplo. Si tú no tienes esa habilidad de comprender, ¿verdad? De atender ese problema, de comprender, que tú digas, ya entendí lo que voy a hacer, pues vamos a tener problemas, ¿verdad? Entonces dice que analizar diversos textos literarios nos va a permitir explorar la diversidad de estilos y géneros, comprender la estructura narrativa, interpretar el simbolismo, la figuración, conectar con temas universales, todo lo que ya expliqué aquí arriba, ¿no? Ahora dice, vamos a dividir a los textos literarios en cuáles son sus elementos explícitos y cuáles son sus elementos implícitos. Anteriormente ya vimos, ¿verdad?, cuáles son los mensajes explícitos, que dice que son cuando la información que éste contiene no requiere mayor interpretación. Y los mensajes implícitos son los que te obligan a interpretar o a hacer deducciones para obtener datos no claros. Bueno, en un texto literario, ¿verdad?, podemos identificar los elementos explícitos y los elementos implícitos. ¿Cuáles son esos elementos explícitos o implícitos? Bueno, lo vamos a ver acá. Dice, los elementos explícitos, en este caso, el autor de una obra literaria. ¿Quién es el autor? Dice, es la persona que ha creado o escrito la obra. Tradicionalmente se considera que el autor es el individuo responsable de la concepción, desarrollo y expresión de la obra literaria. El autor aporta su creatividad, estilo, perspectiva y habilidades lingüísticas para dar vida a la obra. Además, el autor también puede ser responsable de los personajes, la trama, el diálogo y los personajes transmitidos a través de la obra. En sí es la persona que ha creado el escrito o la obra. Y en la mayoría de las obras viene escrito su nombre. Entonces es un elemento que viene explicado, por eso es un elemento explícito. El título, ¿verdad?, el que viene hasta arriba. El título de una obra literaria es el nombre o denominación que identifica y distingue dicha obra, ¿verdad? Ya dijimos que el título es el que viene en la parte de arriba, es una parte importante, pues le da identidad a la obra y suele reflejar su contenido, tema o intención. El título puede ser un sustantivo, una frase, una metáfora, un recurso lingüístico que captura la esencia de la obra. El título de la obra literaria puede cumplir varias funciones, como despertar la curiosidad del lector, ¿no? Un título llamativo que me invite a leer ese libro, resumir el tema central, transmitir una idea o evocar una emoción. Es una forma de llamar la atención del lector y ofrecer una primera impresión sobre lo que se puede esperar de la obra. Bueno, ahora vamos con los elementos implícitos, ¿sí? Los que tenemos que obviamente añadir un poco más de esfuerzo en la comprensión de lo que se está diciendo. El tema central es un elemento implícito. Dice, se refiere al concepto principal, acá lo vamos a subrayar, concepto principal o la idea fundamental que abarca toda la obra. Es el asunto principal sobre el cual trata el texto y se puede identificar a través de la reflexión sobre los elementos recurrentes, los eventos clave y las principales preocupaciones temáticas presentes en la obra. El tema central a menudo es amplio y abarca múltiples aspectos o subtemas que se desarrollan a lo largo del texto. Entonces, el tema central lo tengo que analizar, dice acá, reflexionar. Temas secundarios. Los temas secundarios, dice, son conceptos e ideas que se derivan o se relacionan con el tema central del texto.
se derivan, dice, ¿verdad? Si el tema central no existe, los temas secundarios tampoco. Dice, pero que no son tan dominantes o extensamente tratados como el tema central. Esos temas secundarios pueden enriquecer y complementar, ¿sí? Enriquecer y complementar ¿a quién? Al tema central. Dice la comprensión global de la obra aportando matices, perspectivas adicionales y subtramas dentro de la narrativa. La idea central. La idea central se refiere a la proposición principal o el mensaje fundamental que se comunica en un texto. Dice acá, proposición principal o el mensaje fundamental que se comunica en un texto. Es la afirmación del concepto clave que el autor desea transmitir a sus lectores. Acá, en tema central sería, ¿de qué habla? ¿Sí? Y aquí en la idea principal sería el autor qué quiere comunicar, ¿sí? Es la afirmación o concepto clave que el autor desea transmitir a los lectores. La idea central se puede encontrar en un párrafo, una sección o en toda la obra. Y representa la esencia del contenido y el propósito del texto. Y pues a la par están las ideas secundarias también de la idea central, ¿verdad? Las ideas secundarias son conceptos, argumentos o detalles que respaldan o ilustran la idea central de un texto. Dice también, estas ideas secundarias proporcionan información adicional, ejemplos, evidencias o explicaciones que ayudan a respaldar y clarificar la idea central. A menudo las ideas secundarias se organizan en párrafos o secciones separadas dentro del texto. Bueno, ustedes preguntarán, bueno, ¿por qué tiene tema central y temas secundarios, idea central e idea secundaria? Esto va a depender de el texto que estemos leyendo, porque no es lo mismo leer un cuento a leer un poema, ¿sí? Entonces, o leer una fábula y leer una novela, son diferentes. Bueno, acá lo que ustedes van a hacer es, dice, leer el texto y observar con atención los elementos del texto literario identificados en él, anotados en la tabla inferior. Aquí hay un ejemplo, dice, amo la vida de Netzahualcóyotl, y viene un poema. Este es un poema, ¿verdad? Netzahualcóyotl era el rey poeta de Texcoco. Y luego acá ustedes van a leer detenidamente. Acá dice ejemplo, en donde viene autor y obra, tema central, temas secundarios, idea central e ideas secundarias. Entonces, con respecto a este ejemplo, que van a poder observar acá, que van a poder comprender cómo se extrajo la información, van a realizar ustedes la actividad 2 de la página 54 en adelante, que se llama Ivana, de Rosaura Barahona, ¿sí? Lo van a leer y luego van a identificar sus elementos explícitos e implícitos, ¿sí? Van a llenar ese cuadrito para que puedan realizar su actividad.